Ahí sí. Entonces, bienvenido a mi querido tercero C, a esta clase número 31 en lo que va del año. Hoy día de manera excepcional, ya cierto, porque es 18 de octubre, nos reunimos de manera virtual, pero recuerden que esta es una clase que nosotros tenemos presencial todos los lunes en el colegio para quienes decidieron retornar voluntariamente. Clase dictada, ¿cierto?, para el Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Hoy día, chiquillos, seguimos trabajando con nuestra unidad de cinética química, ¿ya? Yo les digo que queda poquito de esta unidad, la vamos a evaluar con el trabajo número 3 que ya está disponible en Classroom. Recuerden que pueden trabajar en grupo, pueden trabajar mínimo 2, máximo 6 personas, ¿ya? Ustedes que son poquitos en el curso, vayan ahí todos teniendo un grupito para que puedan trabajar, ¿ya? Importante, ¿qué es lo que yo voy a evaluar? No solamente que usted llegue al resultado, si a la profe le dio 4, y a usted también le dé 4. Yo no solamente me fijo en el resultado, chiquillos, yo me fijo en el desarrollo. Si alguien va y me muestra y algo mágicamente de la mente salió el número 15 y la respuesta era 15, pero no hay como ustedes me demuestren que llegaron a ese 15, no van a tener la totalidad del puntaje, porque solamente me está mostrando el resultado. Y si ustedes han visto el trabajo, que lo vamos a ver al final de la clase, ya está indicado. Dígame, Eduardo, o se le activó solo el micrófono. No, parece que se le activó. Ya. Entonces, ojo, en la pauta de indicaciones que está en la primera plana del trabajo, se indica que aquellos trabajos que no tengan desarrollo, ¿cierto? Tienen que adjuntar el desarrollo de cada uno de los ejercicios que ustedes hagan. ¿Por qué? Porque es la forma que yo voy a tener de ver que ustedes no se están copiando entre ustedes, pues chiquillos. Mi problema no sería que ustedes se copiaran, sino que yo no puedo evaluar un proceso de aprendizaje si, por ejemplo, Pedrito hizo el trabajo y Pedrito se lo pasó a los otros 17 alumnos del tercero C, ¿ya? Yo sé que todos no tenemos las mismas habilidades siempre, que a algunos nos cuestan más asignaturas que otras, ¿ya? Pero el objetivo de este trabajo es, uno, que trabajen en equipo, que trabajen en grupo, y dos, ver cómo ustedes lo están entendiendo, chiquillos, ¿ya? Ojo, los trabajos se entregan el día martes 2 de noviembre, pero como ustedes no van al colegio el martes 2, sino que el jueves 4, si alguien lo quiere hacer de manera física, me dice, profe, yo se lo estoy entregando el jueves 4 porque esto está en físico. Y ese va a ser el día que ustedes tienen para entregarme el trabajo. ¿Ya? Si alguien me lo va a entregar en formato digital, me lo entrega el martes 2. Solo para aquellos que lo van a entregar en formato físico, lo entregan en el día jueves. ¿Ya? Ojo, puede ser formato digital o formato físico. ¿Ya? No hay ninguna... como se dice, diferencia para mí. Sin embargo, mi consejo es, si ustedes van a tomar una foto ya al trabajo que yo les estoy pidiendo, tiene que ser una foto clara. De esas mismas fotos que nos sacamos, chiquillos, para las redes sociales, donde salimos bien pinteados ahí, ¿cierto? Muy lindos. Asimismo, quiero la foto, porque resulta que cuando yo voy a ver el desarrollo y le hago zoom en mi computador para poder ver lo que ustedes me escriben, la imagen, aparte de que se le baja la calidad, como que se distorsiona y los números no se entienden tan bien, ¿ya? Así que si usted me va a mandar una fotito de su cuaderno, me manda la fotito pero bien sacada, encuadradita, se fija que la profe la vaya a ver derechita, porque de repente tengo que ver así de lado, pues, chiquillos, ¿ya? Vamos entonces a aceptar al profesor Aldo que viene a pasar la lista. Carla, ¿me quiere decir algo? No, profe, estaba entrando al audio recién. Ah, ya. Es que me apareció ahí un danger, ¿ya? No, me apareció cuando ustedes van a llegar al audio, me aparece la camarita en verde. Por eso pude adivinarlo, ¿ya? Entonces, vamos, una vez aclarado todo con respecto al trabajo, que vamos a mirar las indicaciones al final de la clase. ¿Cuál es el objetivo de hoy día, chiquillos? ¿Dónde vamos a apuntar? Al igual que, como les dije hace un ratito, a la materia que vimos en la última clase, ¿ya? En la última clase que fue creo que fue el 4 o 3 de octubre, por ahí, fue un lunes, 3 de octubre o 4,
Objetivo de la clase entonces, lo que vamos a hacer hoy día es comprender y relacionar la ecuación de Arrhenius con la constante de velocidad en forma gráfica y cuantitativa, ¿ya? O sea, vamos a seguir trabajando con este señor Arrhenius y este caballero, chiquillos, activando conocimientos previos. ¿Quién se acuerda de lo que decía? ¿De qué hablaba? Él tomaba uno de los factores ya que afectaban o que modificaban esta velocidad de reacción y decía que de algo dependía. Activemos conocimientos previos. Primero, ¿cuáles eran los factores que modificaban la velocidad de reacción? Voy a hacer aquí una lluvia de ideas. Ustedes me tienen que ir escribiendo o hablando. Entonces, factores. Espérenme. Ahí sí. ¿Cuáles eran los factores que afectaban la velocidad de reacción? Factores. Ya vayan escribiéndome por ahí. Me imagino que todos han visto las clases y también he tenido bastante público, así que muy bien, Rebeca. Rebeca nos dice la temperatura, la presión. Excelente, la temperatura, la presión. Miguel nos dice fuerza. A ver, Miguel, explíquenos un poco esa idea. Fuerza, ¿qué tipo de fuerza? A ver. O lo podemos decir de otro nombre. Yo sé que cuando me están hablando de fuerza, Miguel y Sofi, tiene que ver con esta actividad que nosotros hicimos de cuando hablamos de la mesa de pool. Muy bien, Rebeca, concentración. ¿A qué se referirán con fuerza los compañeros? A ver. Ah, muy bien, don Elías, excelente. La Sofi también está por ahí con el Miguel, muy bien. Grado de división de los reactantes. Ojo, yo sé que cuando se refieren a fuerza, me están hablando de cuántos choques se están teniendo. Pero ojo, ese no es una variable, la fuerza no es una variable dentro de estos factores. Estos factores son los que modifican cuántos choques tienen, ¿ya? Y yo sé que cuando hablan de fuerza se refieren a cuánto están chocando, pero el concepto en específico, chiquillos, es los factores que se modifican son la temperatura, la presión, la concentración y el grado de división de los reactantes. Eso nosotros ya lo tenemos claro porque lo hemos aprendido, ¿ya? Sin embargo, ¿qué es lo que se quiere lograr con esta modificación de los factores? Es que nosotros podamos efectivamente aumentar la velocidad. Entonces, ¿por qué queremos aumentar la velocidad? Porque nosotros queremos controlar ese tiempo. Recuerden que un proceso es más productivo en la medida de que yo voy siendo más ordenado, ¿ya? Y de la misma forma, cuando estoy optimizando procesos, ya ustedes que van a pasar a cuarto medio tienen que saber algunas palabras clave, chiquillos, que son desde ahora, que son de ahora. Esperemos un poquito. Ya, ahora sí, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tengamos ya esta visualización de lo que nosotros queramos estudiar, hay palabras, chiquillos, que ustedes tienen que manejar, y una de ellas es la optimización. El optimizar significa hacer, ¿ya? En un tiempo pequeño, con los materiales menos costosos, un producto de calidad. Y para eso yo tengo que monitorear, fíjense, estoy ocupando muchos verbos, tengo que monitorear el proceso. ¿Cómo lo monitoreo? A través del control de variables. ¿Cuáles son las variables? Todas las unidades que nosotros podamos medir, que ellas van a ir cambiando. Por ejemplo, anunciaron para esta semana casi que una ola de calor. Eso quiere decir que si yo antes estaba trabajando en un laboratorio y mi reacción quedaba perfecta a los 20 grados Celsius, esta semana algo voy a tener que hacer efectivamente. ¿Por qué? Porque mi temperatura va a estar sobre los 20 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En esta transformación de la reacción química, ¿ya? Es decir, cuando los reactantes se van a formar a productos o se van a transformar a productos, voy a tener que controlar la temperatura.
¿Por qué? Porque ya sé que es una de las variables que afecta la velocidad de reacción. Y quizás una reacción que yo la dejaba media hora, con esta temperatura que vamos a tener esta semana, baje unos 3, 4 minutos de tiempo. Entonces tenemos que jugar con estos factores. Ahora ustedes lo ven así como ya, en la teoría. Pero esto, chiquillos, es la base de cualquier carrera que tenga una orientación científico-matemática. Científico-matemático. Por ejemplo, cualquier tipo de ingenierías siempre se van a regir por esto. Ya si alguien tiene en su cabecita alguna, no sé si idea o intención, pero de repente una curiosidad e inquietud de querer estudiar una carrera relacionada con la ingeniería, con la matemática, esto le va a servir de mucho, ¿ya? Entonces acuérdense que nosotros controlamos las variables, ¿para qué? Para controlar el proceso, ¿ya? Sí, Sofi, ya está, ya pasó lista el profesor Aldo, ¿ya? El encargado de la lista con ustedes, chiquillos, es el profesor Aldo, ¿ya? Que ahí yo los veo conversar harto en el recreo con él. Ya entonces, una vez que activamos estos conocimientos, yo les voy a preguntar, chiquillos, ¿qué pasaba si aumentaba la temperatura, o aumentaba la presión, o aumentaba la concentración, o aumentaba el grado de división de los reactantes? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Qué va a pasar con la velocidad? ¿Qué creen ustedes? Si aumentan algunas de estas variables. Muy bien, a ver, ¿quién más? Ya me respondió Rebeca. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué pasará con la velocidad de reacción si aumenta alguno de estos factores? No estoy solo con la Rebeca, hay 14 alumnos en esta sala. Muy bien, excelente, señorita Rebeca Labraña y Ailín Gómez. No, sus compañeras me decían por mensaje que aumenta la velocidad de reacción. Por lo tanto, y no se les olvide porque esta es pregunta de prueba, cuando yo hable, ahí viene entrando Amanda, cuando yo les hable a ustedes acerca de la relación entre los factores que modifican la velocidad y la velocidad en sí misma, es una relación directamente proporcional. Es decir, si aumenta alguna de estas variables, ya sea temperatura, presión, concentración, grado de división de los reactantes, va a aumentar la velocidad de reacción. Pero ¿cuál es la fundamentación química o científica o lógica para decir que si estos factores aumentan, va a aumentar la velocidad de reacción? ¿Cuál es la relación, chiquillos? ¿De qué nos acordábamos ahí? Ahí tiene que ver con lo que me decía Miguel y la Sofi con el concepto de fuerza. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo básicamente en ese sistema? ¿Qué es lo que tenía que pasar para que aumentara la velocidad? Acuérdense de eso. ¿Qué tenía que ocurrir? Vamos, vamos. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que aumente la velocidad? ¿Qué es lo que hay internamente en ese proceso? Fíjense mis manos. Que aumenten las colisiones. Excelente. Tienen que aumentar las colisiones, pero ¿a nosotros nos sirve cualquier tipo de colisión, chiquillos? ¿Solo nos interesa que choquen? Muy bien, esa palabra me gustó. Que los choques sean efectivos, o sea, que ocurran en una orientación determinada. Yo no puedo hacer y medir el ángulo que tengo este átomo aquí y este otro átomo acá. ¿En qué ángulo le voy a dar para que estos choques sean efectivos? No. Yo sé que no se puede hacer porque estamos trabajando con la unidad mínima, que son partículas indivisibles, ¿ya? Y que tampoco podemos llegar y decir, oye, aquí tengo un átomo, aquí tengo el otro, hagámoslo chocar. Yo sé que no. Sin embargo, según la cantidad de energía que tenga ese sistema, los choques van a empezar
como por ellos mismos hacerse cada vez más efectivos en la medida de que vayan colisionando, ¿ya? Ojo con eso. Siempre van a haber choques en la medida que aumenta alguno de estos factores, pero cuando aumenta la energía del sistema, cuando soy capaz de romper algunos enlaces, porque recuerden que tiene que haber ruptura de enlaces para formación de nuevos productos, ¿ya? Esa generación de energía permite que la orientación también vaya siendo, obviamente, más efectiva, ¿ya? Entonces, ya se pusieron más o menos el chip de la química, ya están con los contenidos, obviamente, activos, y nos vamos a la parte que vimos la clase pasada. Yo sé que algunos esto ya lo tienen en su cuaderno, ya que ya lo trabajaron en presenciales, y para aquellos que vieron las grabaciones también, pero vamos a entender el concepto. Lo que yo quiero que ustedes tengan claro es que, ¿qué es lo que establece la ecuación de Arrhenius? Establece lo siguiente, miren, escúchenme con atención. Arrhenius señaló que al aumentar la temperatura se produce un incremento en el número de choques efectivos y como consecuencia de ellos en la velocidad y en la constante de velocidad de reacción. O sea, si hablamos de los factores anteriores, temperatura, presión, concentración y grado de división de los reactantes, Arrhenius, ¿cuál de ellos menciona, chiquillos? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con qué variable? ¿Con qué variable tiene que ver el señor Arrhenius? ¿Cuál es la variable que él va a controlar con el fin de saber cuál es la relación que existe entre ella y la velocidad? Muy bien, Rebeca, excelente. Muy bien, la echaba de menos en clases, ¿ve? Donde no nos vemos en química, así que maravilloso su aporte. Entonces, así como nos dice Rebeca, lo que quiere explicar Arrhenius es la relación que existe entre la velocidad, que ya sabemos que aumenta al aumentar la temperatura, pero él lo que quiere hacer es un modelo matemático para que nosotros seamos capaces de darnos cuenta de cómo son las colisiones y cómo aumenta la velocidad de reacción, ¿ya? Ya sabemos que aumenta, pero ¿cuánto aumenta al modificar, cierto, esa variable? Por lo tanto, si yo en la prueba les pregunto, chiquillos, ¿cuántos, o sea, de qué depende la ecuación de Arrhenius? Ustedes me van a decir que depende de la temperatura, porque él habla de un incremento de la temperatura para incrementar el número de choques efectivos. Luego de una serie de estudios, ya Arrhenius llegó a un modelo matemáticamente complejo porque tenía una exponencial. ¿Qué significa una exponencial? Cuando yo tengo una expresión matemática aquí abajo y una potencia aquí arriba. Esa función es función exponencial, depende del exponente, ¿ya? Aquí yo creo que cinética química a veces es no amigable, ¿ya? O un poquito fome, porque yo sé que se apoya mucho en la matemática, ¿ya? A diferencia de otras partes de la química, que es como aprender una habilidad, una técnica, aquí estamos muy ligados a la matemática, chiquillos, así que aprovechen de refrescar esos conocimientos. Esto que está aquí es la exponencial, ¿ya? Por eso él dice que la relación que haya entre este factor A y esta exponencial nos va a entregar una información muy importante que él denomina como constante de velocidad. Si estamos hablando de constante, chiquillos, ese valor ¿cambia o no cambia? ¿Cambia o no cambia ese valor? ¿Cambia o no cambia el valor si estamos hablando de la constante de velocidad? Profesora llamando al tercero C. Si es constante, ¿ese valor cambia o no cambia?
Ojo, cuando hablamos de un valor constante, ese valor no cambia, chicos. Eso quiere decir, vamos a tener diferentes datos para un mismo ejercicio, pero ese valor de constante va a ser constante para ese proceso. Si estamos hablando, por ejemplo, de un proceso de hidrógeno con oxígeno, la constante se tiene que repetir, pero ustedes se van a dar cuenta, ya que también lo van a aplicar en el ejercicio, que a veces esa constante va a tener el mismo orden de magnitud, pero no exactamente el mismo número. Por ejemplo, nos podría dar una constante de 6,5 por 10 elevado a 4. Es un ejemplo. Y nosotros nos vamos a un siguiente experimento donde trabajamos con los mismos reactantes y la constante nos da, por ejemplo, 6,9 por 10 elevado a 4. Seguimos trabajando con el 6 y por los 10 elevado a 4, pero la décima obviamente se va corriendo porque aquí trabajamos con muchos datos experimentales, por eso les hablo tanto del laboratorio, ¿ya? Esto es muy experimental, ¿ya? Y obviamente un nivel de experimentación que no siempre vamos a tener en los colegios, sino más bien esta es la teoría, el sustento para cuando ustedes vayan a primer, segundo año de universidad en una carrera que tiene carácter científico, ¿ya? Ojo, la constante de velocidad de reacción se mide en 1 partido en segundos. Eso no se olviden. Esa es la unidad de medida de la constante de velocidad. Pero resulta que aquí dijimos que había un A, y este A, chiquillos, es muy importante. ¿Por qué? Porque este A nos va a indicar cuál es la frecuencia de los choques. Por lo tanto, yo como profe les podría preguntar a ustedes, chiquillos, ¿cuántos choques hay en esa reacción? Y ustedes van a decir, pero ¿cómo voy a contar cuántos choques son? Lo que tienen que hacer, básicamente, es seguir este modelo matemático, porque en el factor de frecuencia tenemos la cantidad de choques, ¿ya? El E, que está aquí, es la función inversa del logaritmo natural. Yo les dije que era una función que se llamaba Euler, o algunos les dicen Euler, ¿ya? Según y en honor, por supuesto, a el matemático que la propuso, ¿ya? Es un valor que está en la calculadora, que ustedes solamente tienen que apretar la letra E y va a aparecer, ¿ya? Que es 2, algo, pero en este caso lo que nosotros vamos a ocupar es esta ecuación linealizada. ¿Qué era linealizar, chiquillos? Yo se los he dicho en varias ocasiones. ¿Qué es linealizar un dato o los datos en sí? ¿De dónde viene la palabra linealizar? ¿De dónde viene la palabra linealizar? Muy bien. La palabra linealizar viene ya de convertir estos datos que yo les dije que era una función exponencial, ya, que iba a tener una curvatura, la iban a dejar de manera ya no curva, sino que de manera recta. Entonces, cada vez que yo les hable de linealizar, es que ustedes van a construir en un gráfico una recta que les permita descubrir cuál es la relación que hay entre mi temperatura y mi velocidad, porque eso es lo que quiere decir Arrhenius. ¿Qué es lo que va a ocurrir con estas dos variables? Una, que es la temperatura, va a afectar a la otra, que es la velocidad. Por lo tanto, ¿qué tengo que saber? Que EA es la energía de activación. ¿Se acuerdan que la energía de activación es la energía mínima necesaria para que ocurra una reacción química a partir de la ruptura de enlaces? ¿Para qué? Para la formación de nuevos productos. Y por último, obviamente vamos a dejar a la temperatura, que ya sabemos que la tenemos que ocupar ya en Kelvin. Ya tiene que ser en Kelvin. ¿Cómo pasábamos a Kelvin? Los Kelvin eran igual a 273,15 más los grados Celsius. Espérenme, grados Celsius. No me agarra ahí el touch. Vamos a correrlo un poquito para acá. Vamos a correrlo para acá.
Entonces los grados Kelvin se calculan como los grados Celsius más 273. 273,15 más los grados Celsius. Es decir, si yo les digo que estoy trabajando a 20 grados Celsius, esos 20 grados Celsius en grados Kelvin son, perdón, en Kelvin son 293,15 Kelvin, ¿ya? Y por último, aprenderse el valor del R. El R es una constante, es decir, tampoco cambia. Y ella tiene un valor de 8,13, o perdón, 8,31 Joule kilo mol. Chiquillos, pregunta para ustedes. ¿En qué unidad de medida se mide la energía de activación? ¿En qué unidad de medida se mide, valga la redundancia, la energía de activación o la energía en general? ¿Cómo sé yo cuánta energía tiene algo? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos al supermercado y miramos y decimos, ah, yo voy a ver cuántas calorías voy a consumir. Y ustedes van a la tabla nutricional y miran y dicen, ah, no, esto tiene 56 kilocalorías. ¿Qué será eso de las kilocalorías? ¿Han mirado las etiquetas de algún alimento alguna vez, cierto? Me imagino, ¿ya? En todos los etiquetados de todos los alimentos procesados, ¿ya? Y no procesados, hay una información nutricional. En la información nutricional nosotros vamos a tener una etiqueta, ¿cierto? Donde van a aparecer cuántos hidratos de carbono tiene, cuánta sal, cuánto sodio, cuáles son, no sé, las cantidades que tienen de su composición química, sale abajo en los ingredientes, ¿cierto? Sulfato, no sé cuánto, de repente tenemos amarillo crepúsculo, ¿cierto? Que nosotros nos vamos dando cuenta todo lo que tiene anexo, porque nosotros pensamos, ya estamos tomando jugo, pero ese jugo no es solo jugo, también tiene otros químicos para que se pueda preservar. Entonces, chiquillos, ¿a qué voy con esto? Que la energía siempre se va a medir en kilocalorías cuando yo estoy hablando de una ingesta calórica, como lo que ustedes aprenden con la profe Ivonne, ¿ya? En el metabolismo, y en química vamos a trabajar con los denominados Joule, ya que se los voy a escribir por ahí en el chat, Joule, chuta que me equivoco, Joule, o los antes denominados julios, ¿ya? De ahí viene este concepto de Joule. Antes se le llamaba julios, y se refieren específicamente a la unidad de medida de la energía de activación. Por lo tanto, esta energía de activación que está aquí se mide en Joule. ¿Cómo se abrevia ese Joule? Con una J mayúscula. Y es lo mismo que ustedes consumen todos los días en los alimentos. Cuando veo el yogur y dice, no sé, 89 kilocalorías, significa que esos 89 kilocalorías son la energía que me están administrando a mi cuerpo. Por eso nosotros decimos, chiquillos, ¿tomaron desayuno para que tengan energía para sus clases? ¿Ya? Porque todo viene con una relación energética. En este caso, en la cinética química, tenemos que tener en claro que necesitamos saber cuál es la energía de activación, cuánto necesitó ese sistema consumir o cuánto liberó para producir una reacción en específico, ¿ya? Entonces, la ecuación que vimos anteriormente, que yo la puse ahí arribita, se linealizó. ¿Qué significa linealizar? Que nosotros vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados de la expresión con el fin de que ese exponente que está arriba, que tiene mi variable temperatura, que es lo que yo voy a modificar para saber cómo es la constante de velocidad, ¿ya? Quede de manera más fácil de trabajar. Entonces, no vamos a darnos tiempo de demostrar esta expresión. Si alguien tiene mucha habilidad matemática, créame que lo puede hacer, ¿ya? Porque es un despeje sencillo, es una demostración muy sencilla, ¿ya? Pero obviamente como no estamos en clase de matemática, yo me voy a orientar a explicar cuáles son los parámetros de esta linealización, ¿ya? Y los parámetros tienen que ver, efectivamente, con cómo se transforma esta expresión que es exponencial a una
línea, algo lineal. Entonces recuerden, la última clase yo les dije ya que esta expresión matemática tenía la forma de ¿qué tipo de ecuación? ¿Qué tipo de ecuación o de función? ¿Se acuerdan de eso? Y yo les dije que esto era como I igual mx más n. Y esta era una función del tipo lineal. Por eso hablamos de linealizar, de convertir una expresión más compleja en algo más fácil de comprender y más amigable. Entonces, fíjense, en esta expresión, chiquillos, lo que nosotros vamos a tener son informaciones importantes. ¿Acerca de qué? De la energía de activación, porque la energía de activación está aquí. O sea, yo podría calcular la energía de activación o eventualmente podrían darme la energía de activación y yo calcular otro parámetro. Recuerden que cuando ocupamos una ecuación química tenemos que ir viendo las variables que nos dan y las que nos piden. Entonces, en este caso, el logaritmo natural de K va a ser nuestra variable dependiente, o sea, va a corresponder a la Y. ¿La Y siempre va en la horizontal o en la vertical del plano cartesiano? En un plano cartesiano, chiquillos, ¿quién va en la horizontal y quién va en la vertical? A ver, ¿quién ha graficado alguna vez en su vida? Nosotros graficamos en las primeras clases. ¿Quién va en la horizontal? Muy bien. Excelente. Ah, y ahí se activaron todas. Hola, Krishna, muy bien. Muy bien también. Excelente. Muy bien. Ya ven, ven, me están poniendo atención, eso me pone contenta. Entonces lo que él hace, lo que Arrhenius dice, es que nosotros podemos ver toda esta expresión, chiquillos, en un gráfico o en un plano cartesiano específicamente. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Fíjense, ecuación que sirve para calcular la energía de activación para una reacción química. O sea, si a mí me dicen en algún momento, calcule la energía de activación, usted no se va a acordar de esta compleja que está aquí arriba, de esta que está aquí. No, no se acuerde de ella. Acuérdese de esta bonita que está aquí abajo, que es la que más vamos a ocupar. Francis se fue el Francis. Se fue el Francis y se fue la Sophie. ¿Qué habrá pasado ahí? Ya. Continuamos entonces. Entonces, la forma que tenemos de relacionar ya esto es a través de un gráfico, que recuerden que estaba en nuestro objetivo de la clase. Entonces, fíjense lo que se logra con el gráfico. Si yo grafico esto, es decir, mi logaritmo natural de K en la Y, por eso aquí está el logaritmo natural de K, porque es nuestra Y, ¿y a quién grafico en el tiempo, chiquillos? O sea, en el tiempo. ¿A quién grafico en la variable de las X? ¿A quién graficaré en las variables de las X? Fíjense ustedes. Fíjense en la expresión. ¿Quién corresponde a X? Si ln de K corresponde a Y, ¿quién corresponde a X? ¿A quién grafico en la horizontal que me respondieron ustedes? Ya, arriésguense, arriésguense. ¿A quién tengo graficado aquí en la horizontal? ¿A qué variable? Muy bien, Krishna, excelente. A 1 partido en T. Ojo, a mí mentalmente me acaba de pasar ese error. Yo vi la T y dije tiempo, pero ¿Arrhenius trabaja con tiempo? Arrhenius no trabaja con tiempo, Arrhenius trabaja con temperatura. Por eso la T que nosotros ocupemos tiene que ser una T mayúscula, porque la mayúscula es para temperatura y la minúscula es para tiempo, ¿ya? Eso es para que ustedes aprendan la simbología, chiquillos. Tienen que tenerlo claro. Entonces, tenemos el logaritmo natural de K en la variable Y. Tenemos la variable 1 dividido en temperatura en la variable X.
Cuando nosotros hacemos ese gráfico, o si nos entregan ese gráfico, va a haber algo que se llama pendiente. Y la pendiente, yo les dije que era el grado de inclinación que nosotros teníamos, o que la recta tiene, mejor dicho, respecto al eje horizontal. Es decir, vamos a tener rectas que son así, otras que son así, otras que van así, otras que son casi muy paralelas al eje griega, y otras que se pasan. Vamos a tener pendientes positivas cuando son ascendentes y negativas cuando son descendentes. Por lo tanto, si yo les pregunto por la energía de activación, ustedes se van a acordar de esto que está aquí. La pendiente de una función lineal en la ecuación de Arrhenius representa la energía de activación, es decir, menos A partido en R es igual siempre a la pendiente. Y ese valor de la pendiente, yo se los voy a entregar, es la que acompaña a la X. Si la X, por ejemplo, está acompañada de un 4, la pendiente es 4. Si la X está acompañada de un 2500, la pendiente es 2500. Y ustedes tienen que reemplazar esos valores, ¿ya? Lo hicimos la última clase y ahora les voy a dejar también una pequeña actividad para que lo refuercen. Les pido, por favor, ya, que a medida que lo hagan, me lo envíen. No porque tenga nota, ni porque el que no lo entrega es malo y el que lo entrega es bueno, no. Porque quiero ir monitoreando sus aprendizajes. Y para eso tengo que ver cómo ustedes lo trabajan. De esa forma yo puedo retroalimentar en la clase que viene y decir, quizás no me entendieron muy bien, voy a hacerlo de esta forma, se los voy a explicar con otra estrategia. Pero para eso ustedes también me tienen que ayudar, ¿ya? Y la ayuda es que ustedes cumplan con estas pequeñas tareitas, que si bien yo no les mando muchas tareas, chiquillos, para nada, ¿ya? Pero con el fin de que ustedes refuercen, ¿ya? ¿Cómo van a reforzar? Recuerden que el R es un valor que nosotros ya conocemos, pues chiquillo. Entonces, si nos dan el R, que ya sabemos que es 8,31 o 8,314, como quieran ocuparlos con los decimales, ya el resultado no se va a ver afectado significativamente. Y la pendiente también se las voy a entregar. Ustedes calculan la energía de activación, ¿ya? Y eso es lo que van a hacer en este ejercicio, ¿ya? Que los vamos a revisar la próxima clase. En una reacción química se tiene que la ecuación de Arrhenius se describe como que describe el proceso es el siguiente: I igual menos 24.381X más 47. El desafío es, calcule la energía de activación. ¿Y cómo calcularían ustedes el factor de frecuencia o el factor de colisiones? Les doy un dato. Aquí tengo el valor de mi pendiente. Y aquí algo tengo con el factor de frecuencia. Los dejo invitadísimos para que me hagan cualquier consulta, chiquillos, antes de cerrar la clase, ¿ya? Y obviamente cuando hagan este ejercicio me lo envían para retroalimentárselos, porque en el trabajo hay algo muy parecido a esto, ¿ya? Así que dejo de compartir pantalla y les pregunto, ¿tienen dudas antes de terminar nuestra grabación? ¿Hay dudas? ¿Algo que quieran preguntarme? ¿Sí o no? Ya voy a detener la grabación.